Todo sobre anticonceptivos, cuáles hay, efectos adversos, cuál es el mejor en cada caso. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Si no me conocen, mi nombre es Gina Ceballos, soy médico y en el video de hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante que deberíamos conocer tanto personal de salud, médicos, obstetras, ya sea para su formación o como un recordatorio para la rural tal vez y para el público en general. Así que para no hacer más largo este video, vamos a empezar. Ok, cuando hablamos de métodos anticonceptivos no solamente estamos hablando de un artefacto o de una medicación. Existen métodos naturales y artificiales. Los métodos naturales básicamente se centran en conocer el ciclo menstrual, que de eso ya les hablé un poco más, pero básicamente son métodos que evitan las relaciones en el periodo fértil. Uno de los métodos que actualmente he visto que se usa muchísimo es mediante la temperatura basal. Hay algunos dispositivos que son termómetros especiales. El aumento de la temperatura no es necesariamente de 1 grado, sino de un valor bastante mínimo. Los termómetros especiales de temperatura basal logran detectar este aumento que, aunque sea mínimo, lo produce la ovulación por la elevación de la progesterona. Entonces lo que debes hacer es tomarte la temperatura todos los días, apenas te levantes, apenas abras tus ojos, ni siquiera tienes que moverte de la cama para tomarte la temperatura, porque el hecho de que ya te levantes, de que estés en contacto con tu medio externo, va a disminuir esa temperatura basal. Registras en qué días tu aparato te dice que tienes la temperatura un poco más alta y por lo tanto estás ovulando en esos días, y bueno, tienes que abstenerte de tener relaciones sexuales. Otro método natural es el método de Billings, que es básicamente analizar el moco cervical, que eso también se los hablé en el video del ciclo menstrual. En el periodo periovulatorio, que es el periodo, como dice la palabra, peri, alrededor de la ovulación, este moco se va a tornar transparente, tipo como una clara de huevo. El resto del mes el moco suele ser más blanquecino. Si tú quieres seguir este método, básicamente lo que debes hacer es, antes de hacer tu primera orina del día, pasar un papel y revisar el aspecto de tu moco. Cuando veas que el moco es totalmente transparente, eso significa que estás cercano o que estás ovulando. La lactancia materna es otro método anticonceptivo natural, porque al estar elevados los niveles de prolactina, que es la hormona que ayuda a la lactancia, se va a inhibir el eje hipotálamo hipoficiario, que es el que justamente nos regula para nuestra ovulación. Es decir, durante el periodo de lactancia se supone que no ovulas. Ahora, esto sí es algo bastante riesgoso, porque se han visto casos, aunque la persona que está lactando no tenga menstruación, eso no significa que no estés ovulando, ¿ok? Entonces por eso han habido muchos casos de personas que están lactando apenas de pocos meses y quedan embarazadas. El periodo intergenésico, que es el periodo en el que tienes un bebé y el otro, debe ser mayor a 2 años como mínimo, para evitar un embarazo de alto riesgo. Por eso se recomienda en estas mujeres que están lactando durante los primeros 6 meses tomar una pastilla que es sin estrógeno, que ya lo vamos a hablar más adelante en la parte de los métodos artificiales. El cuarto método natural es el coito interrumpido. Este básicamente es interrumpir el coito al momento de la eyaculación. Este no es muy confiable porque, como sabemos, durante la relación sexual también puede haber liberación de espermatozoides, entonces no necesariamente es una buena opción o es segura. Vamos a los métodos artificiales. El primero, si no es el más importante, es el método de barrera, porque aparte de prevenir de embarazos no deseados, también vamos a prevenir de infecciones de transmisión sexual. Este es el de elección en un adolescente o en personas que tengan relaciones sexuales esporádicas, es decir, que no tengan
tengan una pareja estable. Hay varios tipos, está el condón masculino, que es el más popular, este se lo coloca el hombre. También existe el condón femenino, que es al contrario, lo coloca la mujer. Y los espermicidas, que básicamente actúan a nivel del canal vaginal para evitar la llegada del espermatozoide. Los métodos quirúrgicos tenemos de dos tipos, tanto para hombres como mujeres. En el caso de los hombres tenemos la vasectomía, que es la oclusión de los conductos deferentes, y esto va a evitar la eyaculación de los espermatozoides. Ojo, de los espermatozoides, es decir, el hombre va a poder producir normalmente el líquido seminal. Hay muchos mitos, sí va a poder eyacular, pero lo único es que en esa eyaculación no va a haber espermatozoides, que es justamente lo que podría llegar a causar el embarazo. Y la ligadura tubárica, que es en el caso de las mujeres, en la trompa de falopio se hace un corte y una ligadura para evitar que el óvulo llegue desde el ovario hasta la parte del útero para la fecundación. No se hace ninguna otra modificación en esta cirugía, únicamente es evitar el paso del óvulo. No se extrae absolutamente nada, porque también he tenido pacientes que les he recomendado este método anticonceptivo y hay muchas creencias alrededor de esto, de que esto les va a afectar de alguna manera su vida sexual o su menstruación, y no tiene nada que ver. Es simplemente como que una carretera en la que llega el óvulo y simplemente pones como un bloqueo y eso hace que no llegue, pero no significa que no se sigan produciendo o que vaya a causar algún cambio hormonal. Y actualmente la forma de realizar la ligadura puede ser laparoscópica. No hay que abrir como tal, sino que introduces una camarita y unas pinzas por un agujero súper pequeño. La cirugía es súper rápida, yo he estado en ese tipo de cirugías, y en vasectomías también. Son ambulatorias, es decir, no tienes que quedarte internado si es que la operación salió todo bien, sin mayor riesgo. Esas cosas también deben hacer saber a los pacientes, o tenemos que conocer antes de someternos a algo por el estilo. Tenemos también los dispositivos intrauterinos, que como lo dice la palabra, es un dispositivo que se ingresa por el cervix hasta la parte del útero para evitar la fecundación a este nivel, también llamado T. Tenemos dos tipos, el de cobre y el de levonorgestrel. Este actúa a nivel local como un espermicida, ya que el cobre va a dañar los espermatozoides, por lo cual no van a poder llegar al óvulo. En cambio, el dispositivo de levonorgestrel, como es hormonal, va a actuar a nivel de la mucosa, espesa el moco cervical para evitar el paso del espermatozoide y causa una atrofia de la mucosa endometrial. Entre las contraindicaciones absolutas tenemos antecedentes de enfermedad pélvica inflamatoria, infecciones genitales activas, algún tipo de neoplasia uterina, sospecha de embarazo, metrorragia, que es la menstruación abundante. Uno de los efectos secundarios es justamente la menstruación más abundante en el caso de la T de cobre, y alteraciones en la coagulación. Las contraindicaciones relativas, es decir, que no es que sí o sí no te lo van a colocar por esto, sino que el profesional va a analizar más tu caso, es la nuliparidad, que es que nunca hayas tenido hijos, y esto la verdad es bastante debatido. Hay ginecólogos que al contrario recomiendan el dispositivo en jovencitas que nunca hayan tenido hijos. El problema con el embarazo no deseado con un dispositivo intrauterino es por mala praxis. No se coloca bien, no hay un control después, porque esto sí hay que tener un control ecográfico, pero no tiene mucho que ver en realidad si has tenido hijos o no. En el caso de la T de cobre, la enfermedad de Wilson, que es una enfermedad que suelen acumular las cantidades de cobre hasta un punto que puede llegar a ser tóxico, diabetes, inmunosupresión, antecedentes de embarazo ectópico, ya que este método anticonceptivo puede predisponer al embarazo ectópico, es decir, el embarazo que no está situado en el lugar que debería, que es el útero, sino en las trompas, en los ovarios, y la
la endometriosis. ¿Cómo se realiza la inserción? El momento ideal para ingresar el dispositivo es en la menstruación, ya que el cervix está un poco dilatado. Ahora, si es una persona que tuvo un aborto, se debe colocar después de la primera menstruación, después del aborto. Y después del parto también se puede colocar, pero después de la segunda menstruación. Anticonceptivos hormonales. Van a actuar tanto disminuyendo la secreción de LH, la responsable de la ovulación como tal, y también de la hormona folículo estimulante. Previo a la ovulación, estimular el folículo que va a ser próximamente el óvulo. Básicamente, una persona que tiene un método anticonceptivo hormonal no va a ovular. Los combinados básicamente tienen un estrógeno y un gestágeno. Siempre van a tener el estradiol, que es el estrógeno. El método más popular es la pastilla anticonceptiva, y esta también vamos a tener de varios tipos, de 21 días y de 28 días. Ambas actúan de la misma manera. Tienes que tomar el primer día de la menstruación todos los días a la misma hora para que haya una mayor efectividad. Una vez que se acaban esas 21 pastillas, vas a descansar una semana, es decir, 7 días. Si dejaste de tomar, por ejemplo, el jueves, vas a volver a iniciar la siguiente semana ese día. Y en esa semana debería llegarte la menstruación, que por eso durante esa semana no hay riesgo de embarazo porque estamos en la menstruación. Las de 28 días básicamente también son 21 pastillas, que son las anticonceptivas, y el resto de pastillas es simplemente un caramelito como un placebo, pero esta se indica más para que las mujeres no pierdan esa costumbre de tomar una pastilla diaria y no hay ese problema luego de que cuando terminé la caja anterior, cuando tengo que iniciar nuevamente, y evitar un embarazo por esta confusión. Estas pastillas definitivamente no son recomendables en personas que no puedan tener acceso fácil a tomarse la medicación todos los días a la misma hora, ya sea por descuido, son olvidadizas, por el trabajo, no pueden estar a una hora específica pendientes de eso, y por eso es que hay bastantes embarazos no deseados con el uso de este método. El método es súper efectivo, pero si se toma como debe tomarse, que es como ya les indiqué. También hay otros métodos, que es el anillo vaginal, que básicamente debes tenerlo introducido todo el tiempo, pero la verdad no se usa mucho, y el parche transdérmico, que es básicamente un parche pegado a la piel que va a estar liberando constantemente estas hormonas y se va a absorber por la piel. Los anticonceptivos orales de gestágeno solo, este se usa cuando hay una contraindicación para usar el estrógeno, básicamente para la lactancia. Los primeros 6 meses, como la lactancia debe ser exclusiva, no es recomendable el uso de pastillas combinadas. En la lactancia, que es ya un método anticonceptivo, queremos reforzar ese anticonceptivo con esta pastilla, que es la pastilla solo de levonorgestrel. La vamos a tomar de la misma manera todos los días, indefinidamente, hasta que cumplan los 6 meses. Otro tipo de anticonceptivo hormonal es el implante, que este también el componente es el levonorgestrel. Va a estar debajo de la piel, se suele colocar en la cara interna del brazo, un solo implante, 3 años, o 2 implantes, 5 años. Este implante se recomienda en el posparto. Lo que queremos evitar en un posparto es quedar embarazadas antes de los 2 años, y como este implante dura 3 años, pues viene perfecto. El problema con este dispositivo es que tiene muchísimos efectos adversos, que ya se los voy a hablar más adelante. Es recomendable para jovencitas, pero el problema es que se puede notar si la persona es muy delgada, por lo que es subdérmico, se podría llegar a evidenciar físicamente por la parte del tacto. Si te agarran el brazo, se va a sentir. Y por último tenemos la inyección, que esta es la favorita de muchos. Los que no tienen miedo a inyectarse les encanta, porque puede ser cada mes o cada 3 meses, pero es un método que solo tienes que preocuparte una vez al mes y no todos los días como las pastillas. Es menos riesgoso el olvidarte, no se nota porque básicamente no lo van a ver, sino que únicamente tienes que ir una vez al mes a que te inyecten, o si tú te inyectas tú misma, si tienes la capacidad, o alguien cercano, pues lo puedes hacer. Este sinceramente
es de los métodos que yo más recomendaba en la rural. Hay mucho descuido, hay mucho olvido con la parte de las pastillas. Así que ahora vamos a los efectos adversos de estos anticonceptivos hormonales, que son bastantes, y por eso es que hay mucha frustración femenina por los cambios que podemos llegar a ver usando estos anticonceptivos. El primero es con el metabolismo de los carbohidratos. Estos van a aumentar la resistencia a la insulina y por ende el aumento del depósito de estos en forma de grasa. Por eso justamente es que cuando las mujeres usan algún método anticonceptivo hormonal, predispone a la subida de peso. Obviamente, si tú tienes fuerza de voluntad y te cuidas en la comida y haces ejercicio y tomas abundante agua, no vas a ver este cambio tan drástico. En cuestión de coagulación, produce aumento de algunos factores de coagulación y de la agregabilidad plaquetaria, que son los que predisponen a los trombos. Por esto es que puede haber un aumento del riesgo tromboembólico, es decir, formar un trombo en intervenciones quirúrgicas, por lo que se debe suspender un mes antes de una intervención. Hay estudios que demuestran que el uso del tabaco con anticonceptivos orales hormonales pueden aumentar el riesgo de la cardiopatía isquémica. Es un factor de riesgo para la displasia de cervix en el caso de pacientes que tengan el virus de papiloma humano. Y con esto quiero enfatizar, este video no es para que vayan y compren un anticonceptivo y ya, es para que se informen y para que vean que necesitamos sí o sí esto hacerlo con la asesoría de un médico como tal, y antes de todo hacernos exámenes. Entre los efectos adversos más leves, que en mi consideración podrán ser leves, pero son los que más repercuten, son la causa de dejar el tratamiento. Una de esas, la cefalea, puede llegar a ser tan intensa que hay personas que, en mi caso, cuando yo fui médico rural, personas que les apliqué el implante y a los 3 meses, 4 meses me rogaban que se los quite porque no soportaban el dolor de cabeza, la amenorrea, que es que no les llegue la regla porque suele desregular la regla, o que se enfermaban cada 2 semanas, cada 3 semanas, lo cual puede llegar a ser bastante molestoso. Y por eso hago énfasis en que conozcan los efectos adversos: náuseas, vómitos, el aumento de peso, mastalgia, que es el dolor en los senos, disminución de la libido, eso es algo bastante frecuente, que es básicamente la disminución del deseo sexual. Puede haber, como les dije, amenorrea, que es la ausencia total de la menstruación, o spotting, menstruar más a menudo pero no en tanta cantidad. Los anticonceptivos postcoital, que es básicamente los anticonceptivos de emergencia, hay varios tipos. Una de estas es la pastilla del día después, que es a base de levonorgestrel en una dosis más alta. El tiempo máximo debe ser hasta las 72 horas. Después de este tiempo puede perder muchísima eficacia. El efecto adverso que se ve bastante con esa pastilla son los vómitos. Entonces ahí es cuando hay un problema. Toman la pastilla pero vomitas. Si vomitas antes de las 3 o 4 horas después de haberla ingerido, debes volver a ingerir otra porque probablemente no haya ni siquiera llegado a tu intestino. Un dispositivo intrauterino postcoital, este debe ser introducido de 3 a 5 días después del coito. Y el acetato de ulipristal hasta 5 días después del coito. Y bueno, esa fue toda la información que les traigo en este video. Si tienen alguna duda, me lo pueden dejar en los comentarios abajito para respondérselas. No olviden ir a seguirme en mis redes sociales, por allá estoy más activa todos los días y me pueden dejar cualquier duda más privada. No olviden dejar un like en este video si les sirvió, si les ayudó de alguna manera, y suscribirse abajito y prender la campanita de notificación para que les llegue un mensaje cada vez que suba un video nuevo. Comparte este video con alguna amiga, con algún amigo que necesite esta información. El conocimiento es poder, así que entre más personas conozcan de estos temas, mucho mejor. Recuerden que por aquí tenemos video todos los domingos a las 8 de la noche. Antes de despedirnos, vamos a ver el comentario de la semana. Muchísimas gracias por haber comentado en el video anterior. Te mando un besito. Por aquí YouTube te está sugiriendo un video que te puede gustar, y por acá está el video del ciclo menstrual, que si no lo has visto aún deberías verlo porque tiene muchísima información valiosa.
Nos vemos en un próximo video. Chau.